Esto es Teología al Día, tu momento teológico de esta semana. Teología al Día sale por YouTube, Facebook y por las plataformas de podcast de Spotify y Deezer. Entonces, si nos quieres acompañar, solamente inscríbase en alguna de nuestras plataformas y coloque sus actualizaciones, active las actualizaciones para que pueda participar de esta y otra serie de mensajes y predicaciones aquí en nuestro canal. Estamos hablando de escatología aquí en Teología al Día y yo quiero hablar, así como hablé la semana pasada, que yo quería hablar hoy sobre la reacción de las reacciones que las personas tienen y tendrán con relación al juicio de Dios. Eso es interesante porque Jesús en Mateo 24, versículo 9 dice que seremos entregados a tortura y nos matarán, seremos odiados por todas las naciones por causa del nombre de nuestro Dios. Eso es importante porque lo que nosotros vamos a ver y presenciar en la medida en que la venida de Jesús se hace más próxima es justamente un aumento de la hostilidad del mundo con relación al cristianismo, a la persona de Jesús y a todos los valores que representan el cristianismo, sus valores, sus principios, las escrituras, la fe, la doctrina. Y nosotros vamos a ver cómo eso es algo paulatino, cómo esa hostilidad no surge de un día para otro, sino que va haciéndose algo más paulatino, lento. Es como aquella historia de la rana en el agua, que la rana o el sapo está en una olla con agua y en la medida que van subiendo la temperatura es algo tan paulatino que el anfibio no se da cuenta hasta que prácticamente se acostumbró tanto al agua caliente que cuando ella reacciona ya está muerta. Entonces, lo que el mundo va a hacer con la iglesia es justamente un proceso de opresión lenta para que la iglesia entonces no sienta que está siendo oprimida hasta el momento en que la opresión se haga tan fuerte que la iglesia será perseguida. ¿Cómo nosotros vemos eso? Bueno, es muy fácil, nos vemos eso en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, cuando nosotros vemos cada manifestación del juicio de Dios sobre las naciones, habrá una reacción diferente de las personas. En el capítulo 6, en los versículos 15 al 17, vemos la primera reacción de las personas con relación al juicio de Dios. Dice que los reyes de la tierra, los nobles, los jefes militares, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo hombre libre, o sea, todo el mundo, se escondieron en cavernas y rocas de las montañas y decían a los montes y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndannos de la faz del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque llegó el grande día de su ira, y ¿quién podrá permanecer? Entonces, vean cómo ellos reconocen que el juicio es justo y que Dios está airado con el mundo. Ellos reconocen la ira de Dios. Ellos sienten miedo por causa de la mano de Dios, de sus juicios, y porque Dios viene a castigar el pecado. Pero ellos no se arrepienten, ellos tienen temor en el sentido de que ellos reconocen que es Dios, reconocen que son sus pecados, pero no hay arrepentimiento. Ellos prefieren, así como Adán, esconderse de la presencia de Dios. ¿Recuerdan de Adán en el Edén? Cuando Dios se paseó después que el hombre pecó, el hombre la primera cosa que hizo fue esconderse. Bueno, estos van a hacer lo mismo. Ellos se van a esconder de la presencia de Dios, van a pedir que entonces todo lo que pueda servir de una barrera entre ellos y Dios descienda para que no puedan permanecer, porque no van a permanecer en pie delante de Dios y de Cristo. Entonces hay sí un elemento de temor, pero no hay un elemento de arrepentimiento. Y eso es lo interesante, porque ellos no se arrepienten. Es más o menos la reacción de Faraón con Moisés, cuando Faraón le decía a Moisés: Moisés, mira, a cada juicio que sucedía, Faraón le decía a Moisés, disculpen, Moisés, yo pequé, el pueblo es injusto, Dios es justo, ora para que estas plagas se vayan. Y la Biblia dice que una vez que las plagas se iban, el corazón de Faraón se volvió a poner endurecido. Entonces, esa va a ser la reacción de las personas, una reacción parecida a la de Faraón. Habrá temor, reconocimiento de culpa, pero no habrá arrepentimiento. Entonces, si es así, lo que nos podemos hacer justamente es enfatizar el pecado y el arrepentimiento. Si alguien reconoce que Dios que hay un juicio de Dios sobre la tierra, si alguien entiende eso y hay cierto grado de temor, predique el arrepentimiento como conversión y salvación. Es lo único que podemos hacer. La otra reacción que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 9
los versículos 20 al 21, cuando la Biblia dice que los otros hombres que no fueron muertos por esas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios ni a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera que no pueden ver, ni oír, ni andar, y tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su prostitución, ni de sus robos. Aquí vemos una segunda parte de los juicios de Dios descendiendo sobre la tierra, pero vemos que aquí, diferente de la reacción anterior, las personas ahora no quieren arrepentirse y no quieren dejar atrás su vida. Si en la vez anterior ellos querían esconderse de Dios, aquí lo que vemos es que simplemente las personas decidieron seguir la vida como estaban, así como en los días de Noé. Vivían, comían, bebían, se casaban, daban casamiento a los otros, pero no había esa perspectiva de Dios, esa perspectiva de eternidad, de juicio de Dios. Aquí vemos una sociedad más secularizada, una sociedad que no quiere arrepentirse. Aquí ellos lo único que quieren es continuar viviendo su vida de la manera como era antes. Podemos decir que ellos querían un nuevo normal, seguir viviendo igual, de acuerdo con las nuevas circunstancias, más o menos así. Esto es un secularismo. Las personas ya no tienen perspectiva de Dios, no tienen perspectiva de eternidad, no hay temor de Dios. El texto de Romanos capítulo 3, a partir del versículo 9, se cumple a plenitud y cabalidad. Romanos capítulo 1 también vemos cómo Dios abre entonces las compuertas del pecado cuando las personas insisten en vivir en esa práctica, en las prácticas pecaminosas que están en ese texto de Romanos capítulo 1 a partir del verso 18. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Bueno, nosotros tenemos que predicar la suficiencia de Cristo como único Dios y Salvador. Predicar justamente sobre la santidad y la justicia de Dios. Ese texto de Romanos capítulo 1, 18 que les dije es interesantísimo para las personas, para que entiendan que justamente la actitud que ellos tienen es una evidencia de que Dios está airado con el mundo. Y claro, predicar el arrepentimiento, recordar de Isaías 55:6 es muy interesante porque dice busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces tenemos que recordar que habrá un tiempo en que no podremos más buscar a Dios. La otra característica, y nosotros vemos eso en Apocalipsis 16, a partir del verso 10 y 11, es la siguiente. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, sobre su reino, y se hizo tinieblas. Y fue tanta la agonía que los hombres mordían su propia lengua. Por causa de su agonía y de sus heridas, blasfemaron contra Dios, contra el Dios del cielo, y no se arrepintieron de sus obras. Aquí vemos el punto más alto de la osadía del ser humano, que es culpar a Dios por las cosas que suceden en este mundo. Y, bueno, las tres características se ven hoy, pero esta es muy común en los días de hoy, porque las personas dicen, si Dios es amor, por ejemplo, ¿por qué entonces hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es bondad, entonces ¿por qué hay hambre? Vean cómo las personas culpan a Dios de las situaciones. ¿Por qué? Porque para efecto de las personas Dios no es tan justo, Dios no es tan amoroso, Dios no es tan santo, porque permite la maldad. Y eso es un problema de perspectiva que un teólogo estadounidense, Woody Bachman, dice justamente que el problema de ese tipo de frase, de pregunta, es que la pregunta está completamente invertida. Nosotros no tenemos por qué decir cómo un Dios de amor permite estas cosas, sino deberíamos preguntarnos cómo es que un Dios justo permite que nosotros pecadores vivamos en esta tierra que es de Él. Porque no tiene sentido, nosotros, como dice la Biblia, bebemos iniquidad como agua, tenemos un pensamiento continuo para el mal, y Dios aún así permite que vivamos, permite que tengamos tiempos de alegría y permite inclusive que nosotros podamos tener la oportunidad de conocerlo. Entonces, lo que nosotros vemos en Apocalipsis, que es lo que vemos posiblemente con más fuerza dentro de nuestro contexto cultural, es justamente esa manera de retar a Dios, de blasfemar contra Dios, de maldecirlo, porque Él, de acuerdo con el pensamiento de las personas, es la causa del mal de la sociedad. Y por eso es que nosotros vemos como una consecuencia natural lo que vamos a presenciar en el capítulo 13
de Apocalipsis, entre los versos 5 al 10, que es cuando dice que justamente con la bestia y el falso profeta, en el verso 6 dice que le fue abierta la boca para blasfemar contra Dios y difamar su nombre, su tabernáculo y todos los que habitan en el cielo. Y también le fue permitido atacar a los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación, y todos los habitantes de la tierra la adorarán a la bestia, al falso profeta. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue muerto desde antes de la fundación del mundo. Si alguien tiene oídos que oiga, si alguien lleva para cautiverio irá. Si alguien mata espada, es necesario que sea muerto a espada. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. El último paso de todo este proceso justamente es la persecución de la iglesia. ¿Por qué? Porque si Dios es el culpable de toda esta circunstancia, el pueblo que representa a Dios representa esa maldad inherente o esa indiferencia de Dios en el mundo. Y eso es lo que, por lo menos en este lado del mundo, yo veo que está sucediendo con la iglesia. La iglesia está siendo culpada de todo lo que está pasando y se le pide a la iglesia entonces que se calle, que no hable, que no proclame el evangelio. ¿Por qué? Porque se ve el evangelio como la raíz de todos los males. Porque como el evangelio, de acuerdo a la opinión de ellos, oprime, suprime, resta libertad, no acepta la diversidad y cosas semejantes, entonces la iglesia en realidad es culpada de todo lo que está pasando. Y aquí en Brasil se escuchan muchos comentarios como debemos cerrar las iglesias, debemos poner presos a los pastores, debemos impedir que el evangelio se predique. Y no es mentira, es una gran verdad. Es solo leer las páginas de internet, páginas políticas, páginas de opinión, y vemos ese tipo de comentarios de las personas. Cuando se habla de iglesia, se habla de teocracia como un sentido negativo, peyorativo, y así vamos. Entonces es una manera de preparar a las personas justamente para que en el momento que la iglesia sea perseguida, que los templos sean cerrados, las personas vean eso como algo absolutamente normal y necesario. El propio Jesús dijo en Juan capítulo 15, versos 18 al 21, si el mundo los odia, sepan que primeramente me odiaron. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo que son de ellos. Pero el mundo los odia porque no son de este mundo. Al contrario, yo los escogí del mundo. Acuérdense de la palabra que les dije, el siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron, también los perseguirán. Si obedecen mi palabra, también obedecerán a la suya. Pero le harán estas cosas por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y el mismo apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, en el verso 13, dice, hermanos, no se admiren si el mundo los odia. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues perseverar hasta el fin, luchar, predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una misión mucho mayor. Nosotros tenemos la misión de predicar el evangelio, de proclamar el reino de Dios, de vivir para la gloria de Dios. Este es el momento en que necesitamos como iglesia volver a la simplicidad, pero al mismo tiempo a la profundidad del evangelio. Una de las cosas que hemos visto y que yo he comentado aquí es justamente el aumento de las herejías y de la apostasía. Eso hace daño a la iglesia, porque se cuestiona cualquier conocimiento, se cuestiona la teología, se cuestionan muchas cosas. Pero cuando nosotros volvemos a las Escrituras y buscamos a Dios con sinceridad, con arrepentimiento y conversión, nosotros vemos la suficiencia de Cristo, la suficiencia de su sacrificio, la suficiencia de su nombre, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en ese andar, en ese caminar con Dios, nosotros podemos ver las cosas de este mundo como pasajeras y al mismo tiempo poder contemplar la belleza de la plenitud de Cristo y de saber y entender definitivamente que nosotros no pertenecemos a este mundo. Veamos, el proceso es una degradación. Primero hay temor de Dios, después ignoran a Dios para culpar a Dios y perseguir al pueblo de Dios. Y entonces no podemos escapar de este tiempo. No hay cómo escapar, pero una cosa sí podemos hacer. Nosotros podemos vivir este tiempo para gloria de Dios. Podemos soportar este momento de prueba que es difícil, que va a ser peor, para gloria de Dios. Entonces, mi palabra final es
para que afirmemos nuestros corazones en las Escrituras, para que busquemos a Dios con sinceridad como nunca antes. Es un momento, como dice la Biblia, para lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero, en su sacrificio, en la suficiencia de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Es el momento para buscar más a Dios en su palabra y para romper compromisos con el mundo. Una de las cosas que tenemos que regresar es a una vida de diferencia radical entre nosotros y el mundo. ¿En qué sentido? Tenemos que romper nuestras uniones con el mundo en el sentido de valores y principios. No podemos negociar más, no podemos tener un pensamiento ambiguo o gris con relación a muchas cosas. Va a ofender en algunos momentos o algunas posturas bíblicas con relación al pensamiento del mundo. Ofenderán, pero serán necesarias. Es necesario mostrar la diferencia entre la luz y las tinieblas, entre lo que es justo e injusto, no porque nosotros seamos mejores, no por arrogancia, al contrario, con la humildad de saber que fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Pero si fuimos alcanzados por la gracia de Dios, debemos extender esa gracia a los otros. Una gracia que salva a todo aquel que cree, pero que condena a aquel que no cree. No tengamos miedo de predicar el Evangelio. No tengamos miedo de proclamar a Jesús y sepamos que no seremos los primeros a ser perseguidos. En realidad, esa es la característica de la iglesia a nivel mundial. La próxima semana seguiremos con más de escatología. Esto fue Teología al Día. Su tiempo de Teología de la Semana. Nos acompáñenos siempre en las plataformas de YouTube, Facebook, Spotify y Deezer. Toda semana siempre un aspecto nuevo de Teología al Día. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.